¿Algún día te has detenido en medio de un día perfectamente normal y has sentido un vacío por dentro? No es un vacío de tristeza necesariamente, es algo más extraño. Estás en tu coche yendo al trabajo por el que luchaste, estás en tu casa y esa noche soñaste tener. Estás con la persona y las personas que se supone que amas y quieres y de repente una pregunta te susurra desde el fondo de tu mente. ¿Quién está viviendo esta vida? Y esa pregunta genera incomodidad, ¿verdad? Porque por un instante sientes que el conductor de tu coche tú no eres el pasajero de la propia existencia. Y si alguna vez has sentido esto realmente es un diagnóstico. Es el diagnóstico que podría devolverte al volante. Verás, desde que nacemos nos programan con una directiva principal para sobrevivir y encajar en nuestro software más básico. Esto es como un bebé que imita la sonrisa de su madre para recibir amor. Nosotros aprendemos a imitar al mundo para ser aceptados. Y quiero que entiendas la profundidad de esto. No es una simple referencia social, es un mandato biológico. Nuestros ancestros hace miles de años no sobrevivían en solitario, sobrevivían en tribus, ¿cierto? Y en esa tribu, ser diferente, ser rechazado o ser exiliado no era un problema emocional, era una sentencia de muerte. Tu cerebro, el mismo operativo que tú tienes ahora, aprendió una regla de oro. La pertenencia es seguridad, el rechazo es peligro mortal. Ese miedo primario, ese terror a ser expulsado del grupo sigue operando en nosotros el día de hoy. Piensa en tu adolescencia. ¿Recuerdas esa necesidad casi desesperada de usar la ropa correcta, escuchar la música correcta, reírte de los chistes correctos? Eso no era vanidad, era tu software de supervivencia trabajando en su máxima potencia, en un nuevo entorno, por supuesto, el patio del colegio. Estabas escaneando constantemente el entorno para absorber el código, el manual no escrito de cómo ser aceptado y evitar el exilio social. Y el problema es que se suponía que eso o esa frase era temporal y se suponía que debíamos usar esa habilidad para adaptarnos y aprender y luego armarnos con ese conocimiento y desarrollar nuestra propia identidad. Pero la mayoría, sí, o para la mayoría eso nunca sucede. Simplemente cambiamos de tribu. Entonces el patio del colegio se convierte en la oficina, ese grupo popular se convierte en el estándar de la industria o en el que vemos en las redes sociales. La presión por tener la ropa correcta se convierte en la presión por tener la carrera correcta, la casa correcta, las vacaciones correctas e incluso las opiniones correctas, porque seguimos ejecutando del mismo programa de imitación, pero en un nivel mucho más elevado, mucho más alto y con consecuencias mucho mayores. Pasamos de copiar gestos a copiar vidas enteras, porque descargamos un plano social, lo que realmente significa tener éxito y ser felices, y pasamos décadas construyendo una vida basada en ese plano. Ojo acá, sin preguntarnos ni una sola vez si era el plano de la casa en la que realmente queríamos vivir. Ahora, todo esto tiene un impacto mucho mayor y yo llamo a esto el ciclo del ecosocial. El ciclo del ecosocial es la prisión invisible con la que viven la mayoría de las personas. A menudo sin saberlo, el problema es que para muchos de nosotros ese programa de supervivencia nunca se apaga. Queda en funcionamiento en segundo plano y se convierte en la receta exacta para despertarte el día siguiente.
y mirar a tu alrededor, ¿sí? Y todo lo que has construido, todo lo que has construido, pero no reconocer a la persona en el espejo y no reconocer a la persona en el espejo. Y para que tú puedas entender la raíz de ese sentimiento, ahora voy a desglosarte este ciclo del ecosocial que se manifiesta en tres etapas. En la etapa número uno, ¿sí? Está la primera etapa, las historias. Las historias, ese ciclo es la del camaleón social. ¿Y qué quiero decir con esto? Esa es la habilidad de adaptarte, ¿sí? Adaptarte a cualquier entorno, de mimetizarte también que todos te aceptan. En las escuelas eras popular o al menos invisible, que era la segunda mejor opción. En el trabajo adoptaste la algarabía, te reíste o te has reído de los chistes del jefe, seguiste el camino corporativo. En tus relaciones hoy en día te empezaron a gustar las mismas películas, la misma música, e incluso los mismos hobbies que abandonaste porque a tu pareja no le interesaban. ¿Suena familiar esto? ¿No? Conozco a muchos adultos brillantes, muchos y exitosos y millonarios, que si miras su último año te das cuenta de que no tomaron ni una sola decisión que fuera 100% suyas. Porque vieron a alguien en Instagram viajando a Bali y de repente sintieron esa necesidad de ir a Bali. Vieron a un colega conseguir un ascenso y decidieron que querían ese mismo ascenso. Y esto es no porque realmente lo desearan de verdad, sino porque era el siguiente movimiento correcto en el juego del tablero, ¿sí? Que todos los demás estaban jugando. Y aquí está el dolor de todo esto. Cuando tú pasas tu vida siendo un eco de los demás, tu propia voz se va apagando, se va desvaneciendo. Y te conviertes en una colección de preferencias ajenas, de sueños prestados, de opiniones de segunda mano. Y el universo tiene una ley cruel, pero justa. No recompensas a las copias, recompensas a los originales. Cuando tú vives para encajar, ¿sí? En ese molde que tú mismo has creado, no solamente estás perdiendo tu identidad, pierdes tu poder. Pero entonces, un día, algo se rompe. Quizás es una crisis, una pérdida o simplemente es ese vacío. Es una parte que grita de ti, basta. Esa es la segunda etapa del ciclo, la rebelión. Y no me refiero a la rebelión adolescente de dar un portazo, hablo de una rebelión más profunda, a menudo y silenciosa. Dejas de compartir tanto con la gente que incluso con los que tú amas, porque te encierras en ti mismo o en ti misma y empiezas a construir un muro. Un muro, sí, construir un muro para no mantener, o más bien, sí, para no mantener a la gente fuera, sino para intentar descubrir y por fin quién demonios eres tú dentro. El problema de esta rebelión es que aunque nace de una necesidad real de independencia, a menudo se convierte en amargura. Te vuelves cínico. Miras al mundo, a la gente feliz, sonriente, que sigue las reglas y sientes resentimiento y dices, todos son falsos. Yo soy diferente, pero diferente. ¿Cómo? Si no sabes qué defiendes, tu rebelión se convierte en parte en un simple estar en contra de todo. Y estar en contra de todo no es una identidad, es una jaula que te está aislando, te hace sentir espiritualmente sin hogar.
Conozco a personas de 40 años, 50 años, atrapadas en esa mentalidad, resentidas con un mundo que al que no saben pertenecer porque nunca aprendieron a pertenecerse a sí mismas y a sí mismos primero. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? ¿Te conecta? ¿Has tenido momentos? Ajá. Y luego está la tercera trampa. Y la tercera trampa es la más sutil de todas, porque lleva un tempo, lleva un ritmo, y es el ritmo y el agotamiento. Esto es cuando ya lo has logrado. Tienes el trabajo que has soñado o que quizás te tomaste en tus sueños, la familia, la rutina. Entonces la vida se convierte en un ritmo, en un tempo, ¿sí? Pero ese ritmo o ese tempo, llamémosle el ritmo, ese ritmo es solamente una marcha forzada, no va libre, no está yendo libre, está forzada. Sí, es como cuando vas en una bicicleta y en vez de tener una muy buena cadencia, sí, vas libre, no, bajas de marcha y vas forzado, no puedes. La cadencia no es fluida, es forzada, ¿sí? Porque siempre sientes que vas un poco por detrás. Sientes que estás intentando ponerte al día. Y tu vida, sí, es una lista interminable, muchas de tareas, muchas tareas que nunca se acaba. Y en medio de ese ritmo frenético aparece el enemigo más inesperado de todos, el aburrimiento. Estás ocupado, pero estás aburrido. ¿Y cómo esto es posible? Ah, bueno, es porque la actividad no es sinónimo de propósito. ¿Sabes cómo identificar una vida aburrida? ¿Te has puesto a pensar en esto o en esta pregunta? Quizás sea un momento ajá para ti. O digas, wow, no lo sabía. Es porque la mayor parte de tu tiempo libre se va en consumir y distraerte. Es simple. El promedio es que casi 6 horas al día entre la televisión, el scroll, el teléfono, en eso. Piénsalo bien. No estás perdiendo horas, estás negociando activamente años de tu única e irreemplazable vida a cambio del adormecimiento. Ah, pero entonces culpamos a la distracción. Pero seamos honestos, no es distracción, es evasión. Estamos huyendo del silencio porque en el silencio esa pregunta vuelve a susurrar, vuelve a tener eco. ¿Quién está viviendo esta vida? De acuerdo. Hemos completado un diagnóstico. El nombre de la enfermedad que te roba la vida es el ciclo del ecosocial. Inevitablemente tu mente ahora busca la cura. La respuesta es, ¿cómo estar sano? Y la sanación es renovación, pero esto es el punto crítico, ¿sí? El punto medular de todo. La gente busca una táctica cuando lo que necesitan es una transformación. Así que olvida el cómo por un instante. La renovación no es una estrategia, es un cambio de paradigma, es el estado de tu ser al que aspiras, no es el camino, es la tierra prometida, que es, ajá, es el momento en el que tu mundo interior, se vuelve más real e importante que el mundo exterior. Es cuando la validación que viene desde adentro empieza a sonar más fuerte que los aplausos de afuera. Es dejar de navegar con los mapas de otras personas y empezar a usar tu propia brújula interna. ¿Para qué? ¿Para qué buscar esto?
Esa es la pregunta más importante, porque lo que haces o lo haces para que al despertar sientas esa atracción, ¿sí? De tu propósito, no de la presión de la agenda o del mundo exterior. Para que tú tengas conversaciones de fondo donde no te escondas, sino que te revelas. Para que tus hijos no vean a un padre, a una madre, a una amiga o a un amigo que sobrevivió, sino a uno que vivió plenamente. Y el propósito de escapar del ciclo es simple y a la vez lo es todo. Reclamar tu experiencia humana en tu máxima expresión. Es sentir esa alegría sin pedir disculpas, es continuar sin importar lo que otros opinen en el exterior. Es afrontar el dolor con certeza, es conectar con otros desde el alma, no desde la máscara a la máscara, ¿sí? Entonces, es vivir una vida que al final deje huella, no solamente un rastro. Así que aquí estamos, en el cruce de dos caminos, ¿sí? Tienes el nombre de la prisión, entiendes el dolor de sus muros y has visto el paisaje de la libertad. Por eso, la pregunta ya no es, puede ser, ¿cómo escapo? Esa es la pregunta del prisionero que te mantiene atado, en esperanza de un milagro. La pregunta del líder es diferente. La verdadera pregunta que te pongo sobre la mesa hoy, la decisión que define tu futuro a partir de este segundo, de este microsegundo es esta. Frente a ti hay dos futuros, ¿sí? Uno que te fue asignado por el eco y el otro que te pertenece por derecho. ¿Cuál vas a reclamar? La elección es tuya. Ahora ve y vive la respuesta. Tu respuesta es esa pregunta. Y esa pregunta lo cambia todo. Gracias por tu tiempo y espero que este video de hoy haya aportado a tu vida. Y piénsalo.